Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarme en una nueva emisión. Crece la bola de nieve con una serie de consecuencias e implicaciones que no anticipó, que no esperaba Norma Piña y su cártel de la toga en el máximo tribunal. Y es que después de anular la ley del presidente López Obrador, la reforma eléctrica que fortalece a la Comisión Federal de Electricidad, el día de hoy, desde la Cámara de Diputados, se abrió la discusión también para buscar la destitución de este ministro que de manera unilateral y violando el reglamento interno del máximo tribunal decidió declarar una ley inconstitucional. Porque acuérdense ustedes que para que una ley sea declarada inconstitucional en este país se necesitan 8 votos del Pleno de la Corte. Bueno, el día de ayer se declaró inconstitucional con 2 votos en una de las salas especializadas en donde solo hay 5 ministros. De esto vamos a platicar el día de hoy porque ya habló el presidente, obviamente en Palacio Nacional, lo que dicen los diputados, lo que dice Lenia Batres, lo que responde la propia Suprema Corte, porque Norma Piña ya salió a defender a Alberto Pérez Dayán, que es el ministro al que quieren destituir, y este proceso que ahora se va a iniciar para correrlo de este máximo tribunal, sentando ya un precedente de lo que se puede venir, en donde si Norma Piña no pone orden en el cártel de la toga, entonces vendrá una limpia. Uno a uno irán cayendo estos corruptos. Así que gracias por acompañarme durante los próximos minutos. Vamos a iniciar, vamos a arrancar con esto. Bueno, ayer hablábamos de que la Suprema Corte, la sala, una de las salas especializadas, habría cancelado la reforma eléctrica del presidente López Obrador. Ahí con la participación de 5 ministros, de esta manera, en un empate donde un ministro se excusó, Javier Lainez, él no participó. 2 de ellos, Alberto Pérez Dayán y Luis María Aguilar, votaron a favor de suspender la ley, de declararla inconstitucional básicamente. Y por el otro lado, Lenia Batres y Yasmín Esquivel apoyaron la ley del presidente. En este empate salió Alberto Pérez Dayán a decir, oigan, yo soy el presidente y yo tengo el voto de calidad del presidente. Puedo generar el desempate y voto en contra de la ley. Y de esta manera, solo con 2 votos, se aprobó esta suspensión. Y esto es lo que ha generado ya toda una polémica sobre sí o no estos ministros respetaron el reglamento interno del Poder Judicial de la Federación. Porque todo indica que esto no fue así. Ahora, ellos se colgaron también de una serie de disposiciones que están tratando de manipular para engañar a la propia ley y a nosotros los mexicanos, pues tratar de justificar su chicanada, así como pues han hecho y manipulado la ley para seguir ganando más que el presidente López Obrador. El día de hoy el presidente recibió una carta de Manuel Bartlett, un análisis jurídico sobre esta irregularidad, donde Alberto Pérez Dayán no debió haber utilizado este voto de calidad de presidente, sino lo que tuvo que haber hecho es seguir un procedimiento marcado en el reglamento interno del máximo tribunal, en donde al empatar la votación se tuvo que haber entregado a un ministro el dictamen para que elaborara uno nuevo que consiguiera la mayoría en esta sala especializada. No lo hizo, decidió votar y tan tan se acabó. Y esa es la irregularidad. Esto es lo que comentó el presidente, esto es lo que le envió Manuel Bartlett. Incluso hoy en la mañana me mandó el licenciado Bartlett, ¿sí?, un planteamiento, a ver si tienes ahí el texto, acerca de eso. Él plantea de que no es posible si hay un empate. Imagínense 2 ministros, ¿sí?, borran, desconocen, cancelan una ley. Entonces la votación terminó en un empate de 2 votos a favor y 2 votos en contra del proyecto que ampara a las empresas.
el ministro presidente Pérez Dayán, de manera indebida, según el licenciado Bartlett, y contraviniendo el artículo 17 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, manifestó que al tener voto de calidad por ser presidente de sala, votaba en favor de su propio proyecto. Lo anterior es una flagrante violación al procedimiento que debe regir en caso de empate en una votación de sala, en atención a que debió turnar el asunto a otro ministro o ministra para que resolviera lo conducente, por lo que esta determinación será atacada mediante el recurso correspondiente. Pues lo que señala Manuel Bartlett, este es el análisis jurídico, el error, ¿no?, en el proceso interno, en este reglamento, lo que está establecido en el reglamento y lo que no respetó Alberto Pérez Dayán. Esto es compartido incluso por la propia ministra Lenia Batres. Incluso Yasmín Esquivel en la sesión se lo reclamó. Alberto Pérez Dayán le dijo, es que no puedes tú hacer este voto de calidad. Lenia Batres señaló que esto fue un albazo que se dio en la segunda sala de esta corte para echar atrás la ley eléctrica, porque además no se dio trámite a otra cosa, la recusación interpuesta por la Secretaría de Energía violando el artículo 60 de la Ley Amparo. La recusación es la solicitud, en este caso, que hace la Secretaría de Energía para que un ministro no participe, que en este caso solicitó la no participación de Javier Lainez por conflictos de interés, es decir, porque está involucrado con las personas, con las empresas que están interponiendo estos amparos. En la sala del tribunal no quiso atender esta petición y dice Lenia Batres, esta también es una irregularidad. O sea que tenemos dos. Y es importante esto de Javier Lainez porque ahorita vamos a ver la respuesta de la Suprema Corte. Pero ante estas dos irregularidades, el día de hoy creció, les decía yo, la bola de nieve. Y en una polémica que también va a poner en tela de juicio la legalidad de las acciones del máximo tribunal. El día de hoy, desde la Cámara de Diputados, se anunció que por estas violaciones al reglamento interno se iniciará un juicio político en contra de Alberto Pérez Dayán. Y van a decir, bueno, otro juicio político, ¿cuántas veces no lo hemos escuchado? Sí, pero nunca habíamos escuchado que un ministro fuera sometido a un juicio político para su destitución. Y ojo, aunque ahorita Morena no tenga los votos para sacar adelante un juicio político en contra de un ministro, esto puede cambiar en la próxima legislatura, porque el juicio no se va a cerrar, se va a mantener vigente hasta que sea procesado por esta sección instructora, que es la que conforman ahí en la Cámara de Diputados. Con esto se empezaron a prender las alertas en el Poder Judicial. Esto es lo que dijo Ignacio Mier. ¿Es un hecho entonces ya esta demanda que van a presentar? ¿En contra de qué ministro sería? Mire, en principio, con relaciones el ministro Pérez Dayán, y no es un tema personal, no estamos hablando de personas, es un tema que va más allá de personas o de los que tienen la responsabilidad temporal del mandato de custodiar el Estado de Derecho. Algo que obviamente no están haciendo los ministros de la Corte. Ahora, les digo, tanta preocupación está generando todo esto porque hace un par de días hablábamos también de la solicitud de un juicio en contra de un juez en Tamaulipas que estaba liberando delincuentes. Ahora estamos hablando de un juicio político en contra de un ministro de la Corte. Ahora estamos hablando que así como la Corte frena las leyes del Poder Legislativo, ahora el Legislativo está listo y dispuesto a frenar al Poder Judicial. Y entonces se vino la respuesta. El día de hoy a través de un boletín. Y miren la chicanada, es que es increíble. Tratando de justificar esta decisión, nos dejan ver la perversidad y la maña con la que se comportan en el Poder Judicial.
de acuerdo a lo que dice la tarjeta informativa, el voto de calidad por las presidencias de la Sala de la Corte, dice que la Corte informa que informa que el amparo en revisión, materia de deliberación durante la sesión de la segunda sala el pasado miércoles y aprobado con el voto de calidad de su presidente, fue resuelto de conformidad con el artículo 56 del primer párrafo de la ley de amparo que rige estos procedimientos. O sea, ellos no se basan en el reglamento interno del Poder Judicial de la Federación, la ley orgánica, para ser precisos, del Poder Judicial, sino se basan ellos en la ley de amparo. Ese es ahora el cambio del criterio, pero miren nada más la chicanada. Dice el artículo 56, cuando uno de los ministros se manifieste impedido en asuntos del conocimiento del Pleno o Sala, los restantes calificarán la excusa. Si la admiten, estos continuarán en el conocimiento del asunto y en caso de empate, quien presida tendrá el voto de calidad. O sea que el artículo 56 básicamente establece que Alberto Pérez Dayán podría usar este voto de calidad si uno de los ministros se sale de la acusación, se recusa, se sale de la discusión, para ser precisos. Este ministro que se salió de la discusión el día de ayer fue Javier Lainez. Ahora, Javier Lainez se salió, ¿por qué? Porque el gobierno federal, y acuérdense, esto fue lo que también señaló Lenia Batres, hizo o solicitó una recusación, que es básicamente decir que Javier Lainez tenía que salirse de la discusión. Pero ojo, no durante la sesión, sino que él debía ser excluido completamente. Y sin embargo, la Corte decidió no darle trámite a esta solicitud del gobierno. Cuando inicia la sesión, como Javier Lainez sabe que está esa solicitud ahí y que si le daban trámite se tenía que posponer la sesión, entonces dijo, yo me salgo. Y al salirse él, con esto, ya ahora ellos utilizan el artículo 56 de la ley de amparo. O sea, movieron todas las piezas en una estrategia legal para cumplir este escenario en donde sabían que Alberto Pérez Dayán podía utilizar este artículo para justificar su voto como presidente, su voto de calidad. Son bien mañosos, es que es increíble. Es esta chicanada también la que utilizan para ganar más que el presidente López Obrador. Son estas chicanadas que utilizan para liberar a los delincuentes. Ahora manipularon, literal, todo el escenario legal, toda la sesión de esta sala de la Suprema Corte para llegar a este punto en específico y utilizar el artículo 56 de la ley. Pero se saltaron todo lo demás, porque no atendieron la petición de la Secretaría de Energía. Si hubieran atendido esa petición, entonces Javier Lainez hubiera participado en esta sesión, o se hubiera visto obligado a participar. En fin, la verdad es que todo sale a relucir, la pus, las tranzas, las mañas, y con justa razón está esta solicitud de juicio político. Reacciones, soy Claudia Sheinbaum, también habló sobre este tema, sobre la ley del presidente López Obrador, en una gran contradicción de la propia Corte, que desmiente a la propia Corte, porque hace 2 años, en 2022, la Corte declaró constitucional esta ley eléctrica, y ahora la misma Corte la declara anticonstitucional. O sea, entonces, ¿a qué estamos jugando? O más bien, ¿a qué están jugando los ministros de la Corte? Entonces es muy importante que esto se conozca. Primero, porque no es inconstitucional, y segundo, porque es fundamental que la Comisión Federal de Electricidad sea una comisión fuerte. ¿Cómo lo planteó el presidente? No que regresemos a cuando solamente CFE generaba, sino que, vamos a combinar 54% lo genera Comisión Federal de Electricidad y el 46% que lo generen los privados. Es una relación razonable, se permite la generación de los privados, se permite
a debate, y es muy importante que hacia adelante pues defendamos eso, porque se ha demostrado en México y en todos los países del mundo que una Comisión Federal de Electricidad ayuda al desarrollo de nuestro país, ya que llegue la electricidad a quien más lo necesita. Bueno, es lo que señala entonces Claudia Sheinbaum, apoyando, pues sí, a la Cuarta Transformación, importante porque a ella le va a tocar, pues, impulsar la reforma constitucional para corregir todo esto que está decidiendo la Corte. En el caso de Claudio X González, obviamente, ellos salen a defender los intereses de estos grupos internacionales y algunos nacionales, porque finalmente son los que están financiando a la oposición, porque son los interesados y los más ocupados para que no se alcance el plan C, para que no se hagan estas reformas constitucionales. Y dicen así: reconocemos la valentía de los ministros José María Aguilar y Alberto Pérez Dayán, los cuales hicieron valer la Constitución, no obstante las fuertes presiones que de manera abierta y embosada recibieron. Eso nos recuerda la importancia de la división de poderes y la necesidad de defenderla frente al restaurado hiperpresidencialismo autoritario. Y curiosamente ellos hablan de la división de poderes cuando lo que justamente estamos no viendo es la división de poderes. Si hubiera división de poderes, el Poder Judicial no estaría frenando las leyes que aprueba el Poder Legislativo con los argumentos tan ridículos y absurdos de que es que no se cumplió el proceso legislativo, es que tuvieron que discutirlo 5 días y solo se discutió 3. Esos son los argumentos. No estarían ellos convirtiéndose en un poder legislativo como lo quieren hacer, dictando leyes y estableciendo criterios desde el máximo tribunal de este país, en el Poder Judicial. No están respetando la división de poderes, no están siendo un contrapeso, se están imponiendo al Poder Legislativo. Eso es lo que está haciendo Norma Piña y eso es lo que quieren seguir haciendo desde el Poder Judicial de la Federación. Una gran contradicción todo esto de el hiperpresidencialismo. No, es el hiperpiñismo lo que estamos viendo en estos últimos meses. En fin, así las cosas, así las mañas, así la operación política y legal de los ministros de la Corte para favorecer a estas empresas. Es increíble lo mañosos que son, después de sacar a relucir todo esto y utilizando los artículos que a ellos les conviene para inclinar las decisiones a favor de sus intereses. Yo con esto termino, les agradezco que me hayan acompañado y nos vemos a la próxima con mucha más información.